Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la resolución del trabajo práctico número 2 de este cuadernillo básico de Excel. Lo primero que vamos a hacer es descargar la plantilla. Este trabajo práctico tiene una plantilla predeterminada. No es necesario cargar los datos. Van a ver que en el trabajo práctico no hay ningún tipo de introducción al respecto sobre con qué información trabaja la planilla o cómo es en realidad el caso, sino que directamente lo que vamos a hacer es una observación previa de los datos. Van a ver que hay una columna nombre, otra columna apellido, otra columna fecha de nacimiento que no tiene ningún tipo de formato, la sección en donde trabajan cada una de estas personas, marketing, administración, ventas, y el sueldo que perciben. Bueno, son datos figurativos, ¿sí? Entonces, y vean que también otro dato significativo es que solamente este archivo tiene una única hoja. Entonces, el primer punto dice, el punto número 2, insertar como título de la misma, en una primera línea, el siguiente texto. Tengo que insertar un título. Me voy a parar en A1, botón derecho del mouse, insertar fila, y vamos a escribir empresa. Esto más que nada son cuestiones de formato. El trébol, sociedad anónima. Este título me está pidiendo que lo ponga en un determinado formato con la letra cómic. Bueno, estas son más que nada cuestiones de detalle. Tamaño 18 y color rojo. En el punto número 3 también pasamos a una etapa de formatos de cada una de las columnas. Dice el punto A, aplicar a los títulos de las columnas. Los títulos de las columnas serían nombre, apellido, que son los rótulos, ¿sí? A estos rótulos los voy a seleccionar y me pide que le ponga el tipo de letra cure. Esto, yo como les decía, son más que nada cuestiones de formato que no hacen tampoco. A mí lo que me interesa es el tema de la resolución de las fórmulas, con un tamaño de 12 y color azul. Vamos a ponerle un azul. Vamos a ponerlo un poquito más reforzado con negrita. Y dice centrar estos textos en las celdas. Ahí voy a aplicarle la alineación. El punto 3b, aplicar bordes y sombreado para mejorar la presentación de la planilla. Selecciono la planilla y le voy a aplicar la parte de bordes. El punto número 3c, aplicar formato de celda al campo fecha. Vean que el campo fecha no tiene formato, lo voy a seleccionar. Solamente selecciono los datos con información real. Vean que no selecciono el rótulo. Botón derecho del mouse, formato de celda, fecha, y voy a elegir el formato que aparece acá en el trabajo práctico, que es el que está dividido con los guiones. Y por último, el punto 3D, aplicar formato de celda número a los datos de la columna sueldo con separador de miles y 2 posiciones decimales. Lo mismo, selecciono los valores del campo sueldo, de la columna sueldo, formato de celda, número, me dice 2 decimales y usar separador de miles. ¿Qué es lo que va a hacer el separador de miles? Lograr en el número que yo pueda tener una lectura más rápida. Ejemplo, supongamos que estamos leyendo un número de 1 millón o 2 millones. Y vean que ese número tiene 7 dígitos. Entonces, si yo tengo los separadores de miles, es mucho más fácil su lectura. Entonces, acá en el campo sueldo tenemos un número con separador de miles y con las comas decimales. En el punto número 4, dice al final de la columna sueldo, totalizar los valores. Me voy a ubicar acá en E19. Totalizar los valores, o sea que lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me ubico al final de esta columna y arriba en la parte superior donde dice autosuma voy a hacer un clic.
vean que automáticamente aparece la función suma con la suma de cada una de las celdas. Y calcular el promedio de las mismas redondeando el resultado en un decimal. Me lo pide que lo haga una celda abajo. En una celda abajo, entonces yo voy a calcular el promedio de este rango. Esto ustedes lo han visto el año pasado. Hay una función promedio que le voy a incluir todo el rango de valores sin tomar la suma. Y acá tengo calculado el promedio. Vean que arriba, en la parte superior, acá donde estoy yo marcando, me aparece la función que hemos utilizado recién para el cálculo del promedio con la selección de los rangos correspondientes. Lo mismo estaría pasando con la función suma. El punto número 5 lo vamos a pasar de alto, no lo vamos a hacer, no vamos a hacer ese cambio de columnas. Y vamos a ir al número 6. El número 6 dice, al final de esta planilla donde estamos ubicados, agregar en una columna un texto que diga premio. En esta nueva columna, este premio dice calcular el 5% del sueldo para cada uno de los empleados. Me pide calcular en esta celda F3, y así sucesivamente después para el resto, el 5% de cada uno de los sueldos. Esto nosotros lo vimos en la clase pasada. ¿Qué hacemos? Igual, tomo el sueldo que lo tengo en E3 y lo multiplico por el 5% directamente. Esto entonces lo que está haciendo está calculando el 5% de la celda E3. En E3 tengo el sueldo, entonces está calculando automáticamente el 5% de ese sueldo. 5% sería una constante. ¿Qué hago ahora para replicar? ¿Se acuerdan? Ubico el mouse en la parte inferior derecha, aparece el botón inteligente, que es la cruz negra, hago doble clic y estos dos últimos los vamos a eliminar porque no quiero calcular de la suma y del promedio, no la quiero calcular. Vean entonces, acá en la parte superior, de 3 pasa de 4, de 5, de 6 y el 5% es una constante. Recuerden que estas celdas, E3, E4, cuando va variando, son referencias relativas. Esta referencia va tomando el valor relativo de la fila. Y algo acá que le vamos a agregar, dice posteriormente copiar a esta el formato de los datos de la columna sueldo. Estoy leyendo el punto 6. Me está pidiendo que todo este rango de valores tenga el mismo formato que la columna sueldo. El formato de la columna sueldo que tiene 2 decimales y punto de miles. Miren lo que voy a hacer. Selecciono los valores de la columna sueldo, copio formato, lo ven acá, vengo a premio y replico. Automáticamente ahora la columna premio está teniendo el mismo formato que la columna sueldo. ¿Qué significa esto? Si yo acá en sueldo tenía punto de miles y 2 decimales, acá automáticamente se me replica. Y copiar formato van a ver que en todo lo que es el paquete Office aparece. Yo lo puedo hacer en Word, lo puedo hacer en PowerPoint. Por ejemplo, estoy haciendo un proyecto, una monografía, y quiero que todos los títulos me queden con el mismo formato. En lugar de ir a buscar el tipo de letra, el tamaño, el color, selecciono uno de los títulos que ya tiene el formato que yo quiero, lo copio y lo replico en el resto. En el punto número 7 dice nombrar la hoja número 1 como empleados y eliminar las hojas sin uso de este libro. Vengo a la hoja 1, a esta hoja 1 le ponemos empleados y como no tengo ninguna hoja adicional no la elimino, pero si tuviera, ¿qué hago? Botón derecho del mouse, elimino. En el punto número 8 dice que guardemos este libro con el nombre personal. Voy a ir a guardar como, ¿sí? Yo ya estoy, voy a buscar la carpeta donde la quiero guardar. Yo acá estoy en mi computadora. Voy a Juan 23. Voy a este año. Entro a la materia. Resolución cuadernillo 1. Voy a crear una segunda carpeta. El TP1, ¿se acuerdan que lo hicimos la clase pasada, la semana pasada? Y dentro de TP2, de esta carpetita TP2, el nombre del archivo se va a llamar personal. Recuerden que estos trabajos los tienen que ir subiendo al drive personal de ustedes, que yo en algún momento se los voy a pedir. Esto va a tener una fecha de entrega. Cuando terminemos el cuadernillo, van a tener que entregar este cuadernillo, pero vamos a ver la forma.
Ahora, estando acá en este archivo personal, dice seleccionar las columnas de datos en forma intercalada y aplicarles color de relleno gris y de fuente azul. ¿Cómo hago para seleccionar en forma intercalada? Selecciono el campo nombre con sus datos, aprieto la tecla control. Ahora selecciono la fecha de nacimiento y voy a seleccionar sueldo. Esto es en forma intercalada, salteada. Estos archivos, esta selección me dice que le aplique color de relleno gris. Entonces vengo al baldecito y le voy a poner relleno gris. Y fuente azul, la fuente es el tipo de letra, fuente azul. Esto es seleccionar en forma intercalada y aplicar el formato en bloque. El punto 9b dice, al final de las hojas existentes en este libro, agregar una nueva hoja nombrada como liquidación. Vengo acá a la parte inferior, agrego una nueva hoja, esta nueva hoja se va a llamar liquidación. Lo que voy a tener que hacer acá en esta hoja liquidación, me dice en dicha hoja copiar solo las columnas apellido y sueldo de los empleados. Vuelvo a empleado, selecciono apellido, con la tecla control tengo apretado, selecciono sueldo, sin el total, sin las sumas y sin el promedio. Copio y voy a ir a liquidación y pego. ¿Sí? Pegué el apellido y pegué el sueldo. Y dice, obtener el mayor y el menor sueldo de los empleados. Mayor sueldo y menor sueldo. Bueno, esto ustedes lo han visto el año pasado. Para obtener el mayor de un rango de valores, la función que vamos a utilizar es la función max. Y selecciono todo el rango de valores que quiero calcular ese mayor. Y la función mínimo, el menor sueldo, la función min, lo mismo, selecciono el rango de valores. Entonces, para sacar el mayor es la función max con el rango de valores. Para sacar el menor, la función min con todo el rango de valores. Bien, y por último dice grabar, el punto este que dice ingresar en el resumen, eso lo vamos a obviar y directamente vamos a grabar el archivo como personal 2. Voy a ir a archivo, guardar como, y el archivo se va a llamar personal-2. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Trabajamos con una planilla de empleados, le dimos formato, calculamos el 5% del sueldo, seleccionamos en forma intercalada, calculamos la función del total del sueldo con la función suma, calculamos el promedio de esos sueldos con la función promedio, trabajamos con una segunda hoja, pasando los datos, ¿sí? En bloque, calculamos el mayor sueldo con la función max y calculamos el menor sueldo con la función min. Bien, con esto damos por terminado la resolución de este ejercicio, de este práctico número 2 y nos mantenemos en contacto. Buena resolución.